Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me presento, soy Álvaro Gutiérrez. Yo soy parte del equipo de difusión de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de Universidad Estatal, acreditada, por lo tanto está adscrita a todos los beneficios del Estado, incluida la gratuidad. Y en este segundo ciclo de charlas online vamos a tener la charla del campo de acción de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles, la cual va a ser dictada por el profesor Pedro Naranjo. El profesor es constructor civil, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es ingeniero constructor de la Universidad Tecnológica Metropolitana y tiene un máster en Dirección de Empresas y Gestión Inmobiliaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro del ámbito de la docencia, se ha desempeñado durante 32 años como profesor en la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Tecnológica Metropolitana y actualmente ocupa el cargo de jefe de carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles. Dentro de lo profesional, trabajó durante 38 años en Codelco, en la división El Teniente, desarrollando actividades en gerencia de servicios de suministro, donde llegó a ocupar el cargo de superintendente, teniendo a su cargo las unidades de construcción, de ingeniería, mantenimiento, arquitectura, recursos hídricos, carreteras y obras civiles, entre otras. Sin nada más que decir, le doy el pase al profesor para que comience con su presentación. Bien, muy buenas tardes, estimadas alumnas y estimados alumnos de enseñanza media. Ya, como bien me presentaron recién, mi nombre es Pedro Naranjo. Actualmente estoy como jefe de esta carrera, ya, después de haber trabajado 38 años en Codelco. Siempre mantuve un ramo, durante esos 38 años, mantuve un ramo en la universidad, pensando siempre que el día que terminara mi periodo en Codelco, me venía a la universidad, y así fue. Terminé hace 5 años atrás la relación con Codelco, y desde ahí estoy como profesor jornada completa acá en la universidad. He estado director de departamento y este último tiempo como jefe de carrera. Por lo tanto, he querido participar en esto porque estamos bastante pendientes de lo que está pasando en la enseñanza media y de poderlos incorporar a ustedes a la universidad. Hemos tenido una muy buena aceptación. Esta es una carrera que partió ya hace del año, llevamos cerca ya de los 9 o 10 años, estamos con 3 o 4 generaciones de egresados afuera. Entonces, conversemos lo que es la carrera. Yo voy a compartir ya una presentación que tengo, ¿ya? Esperemos que se cargue esto. Ya. Ahí me imagino que se está viendo la presentación, ¿ya? Que es del campo de acción de... ¡Wow! Ah, ya. Ahí sí. Bien. Entonces, nuestra carrera está inserta en lo que es la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial. Por lo tanto, somos hermanos habemos 4 carreras en esta facultad, que son arquitectura, que está bastante relacionado con el tema de la construcción, ingeniería civil en obras civiles, que es la carrera que vamos a conversar hoy día, ¿ya? Ingeniería en construcción, que vamos muy de la mano entre ingeniería civil, obras civiles, ingeniería en construcción, arquitectura, y una carrera que tenemos hace pocos años atrás, que es ingeniería civil en prevención de riesgo y medio ambiente. Por lo tanto, convivimos todas estas profesiones en un solo edificio, digamos, y compartimos nuestros conocimientos entre las distintas carreras. Entonces, nuestra carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles tiene un plan de estudio con objetivos, ¿ya? Desarrollamos el perfil de egreso permitiendo al profesional estar calificado en desarrollo, en el desempeño de las competencias de la ingeniería civil. Estas son como las grandes cosas que aspiramos como carrera, digamos, formar profesionales con un enfoque humanista, valores éticos, promover compromisos con el medio ambiente, para nosotros muy importante. Ahí les voy a contar que tenemos hasta unos posgrados en edificación ya relacionados con el medio ambiente. Generar profesionales que puedan desempeñar nuestras nuevas tecnologías a través del pensamiento innovador, el pensamiento crítico. Bueno, y por último, entregar una formación científica para permitir el acceso
a la comunidad. ¿Qué esperamos tener al final de estos 6 años, ya, cuando ustedes están estudiando? Queremos que su perfil de egreso, cuando ustedes salgan, ¿no es cierto?, sepan diseñar y proyectar obras civiles. Ya vamos a ver qué son las obras civiles, ¿ya? Que puedan gestionar y administrar proyectos y procesos constructivos, ¿ya? Y por último, desarrollar y ejecutar proyectos constructivos. O sea, en palabras simples, queremos que ustedes diseñen una obra civil. Por ejemplo, una carretera, un camino. Ustedes sean capaces de diseñar, ¿ya?, esa obra. Más adelante vamos a ver lo que son las obras civiles. Gestionar y administrar proyectos. O sea, dedicarse a la parte de gestión para administrar proyectos en la construcción. Y por último, ¿no es cierto?, ejecutar proyectos de construcción, estar ahí liderando el proceso de la construcción de un camino, de un puente, de un ferrocarril, etc. Eso es lo que pretendemos al final como perfil de egreso. No me voy a explayar mucho en las competencias, ya ahora en cada una de las competencias, cómo se abre esto de diseñar y proyectar obras civiles, o gestionar o desarrollar y ejecutar proyectos. Pero en general, veamos la primera, diseñar proyectos. ¿Qué queremos? Que tengan conocimiento de las ciencias básicas y la ciencia de la ingeniería para poder diseñar, planificar, programar y evaluar estos procesos. Diseñar elementos y procesos constructivos para evaluar el impacto de las soluciones. Diseñar y aplicar modelos teóricos para la resolución de problemas. Los ingenieros resolvemos problemas, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son los problemas que vamos a desarrollar más adelante. Por lo tanto, con este perfil de egreso no les voy a hablar más, digamos, porque vamos a ir conversando en la medida que se van presentando las obras, vamos a ir conversando lo que hace un ingeniero civil en obras civiles. También, estas son las competencias duras, también hay competencias blandas. Para nosotros es muy importante las competencias genéricas. Nosotros estamos en una profesión que si vamos a construir un puente o un camino, probablemente vamos a tener a cargo 200, 300, 400, 500 personas, mientras estamos ejecutando la obra. Por lo tanto, para nosotros, ¿no es cierto?, nuestros profesionales tienen que estar normalmente en actualización de los conocimientos, tienen que tener habilidades comunicativas, ¿ya? Tienen que tener liderazgo. ¿Ya? Tenemos una serie de competencias blandas que se llaman hoy día, que son muy importantes en nuestra profesión, para poder dirigir mucha gente y llegar a un lugar donde no hay nada. Ustedes miran ahí el río y no hay nada, y se van después de 12 meses y el puente está construido. Bueno, durante todo ese proceso hubo un liderazgo, ¿ya?, de mucha gente, hubo que hacer caminar un proceso productivo, recibir materiales, recibir gente, colocar moldajes, fierro, hormigones, y después de 12 meses mirar hacia atrás, ¿no es cierto?, subirse a la camioneta, mirar atrás y ver que atrás quedó un puente hecho, o quedó un camino, o quedó un edificio. Entonces, las competencias blandas para nosotros son muy importantes, y los recibimos ustedes en las condiciones que ustedes llegan, obviamente, ya con su vocabulario, con su forma de ver las cosas, y con mucho agrado tenemos que decir que el día del examen de grado, después de 6 años, nos vemos de corbata, muy bien vestidos, y dando una PowerPoint donde explican el tema que han investigado, y convirtiéndose ya en profesionales que tienen un liderazgo, que tienen un vocabulario, que tienen una forma, ¿no es cierto?, de compartir y de poder salir a desempeñar la profesión, ¿ya? Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacen los ingenieros civiles en obras civiles? ¿Qué es esto de ingeniería civil en obras civiles? Los ingenieros civiles en obras civiles hacen proyectos de infraestructura que resuelven las necesidades humanas. ¿Cuáles necesidades humanas? Si ustedes se fijan por el lado derecho, ¿ya?, del PowerPoint, dice vivienda. Tenemos necesidades de vivienda, todos tenemos que vivir en algún lugar. Tenemos necesidades de salud, nos enfermamos. Tenemos necesidades de educación, tenemos que educarnos, ¿ya? Necesidad de justicia, necesidad, ¿no es cierto?, de alimentación, necesidad de comercio, ¿ya?, de recreación. Los seres humanos tenemos todas estas necesidades, que yo lo he dejado en el lado izquierdo como edificación. O sea, necesitamos edificios que resuelven todas las necesidades que estamos planteando ahí.
Pero también hay necesidades de otro tipo que tenemos los seres humanos. Necesitamos transportarnos. Necesitamos beber agua o usar agua en la industria. Necesidades sanitarias, todos los días tiramos la cadena en el baño, nos lavamos los dientes. ¿Para dónde va eso? Hay que hacer infraestructura para eso. Tenemos necesidades de las empresas, de la industria. La industria necesita que le construyamos muchas cosas. Tenemos necesidades de energía, necesidades de telecomunicaciones. Bueno, esto es lo que se denomina normalmente obras civiles, ¿ya? Pero en general, el ingeniero civil en obras civiles trabaja en proyectos de infraestructura que resuelven todas las necesidades del ser humano que estamos planteando en esta lámina. Entonces veamos un detalle para que ustedes sepan en lo que tenemos que trabajar. Si hablamos de infraestructura de edificación, dijimos vivienda. Por lo tanto, construimos casas, construimos edificios, construimos todo tipo de viviendas que necesita el ser humano. Si es salud, construimos hospitales, centros de atención primaria, clínicas, entre otros. Si tenemos educación, tenemos que construir colegios, institutos profesionales, universidades, edificación, edificios. En justicia, construimos cárceles, ¿ya? Construimos tribunales de justicia, centros de atención de menores. Son todos edificios que van resolviendo el tema humano, ¿ya? Las industrias tienen millones de necesidades y en edificación requieren de muchos galpones, de mucha infraestructura para poder guardar sus productos, para almacenar. En alimentación, tenemos los centros de alimentación, los supermercados, ¿no es cierto? Los mercados, que es donde vamos a comprar. Son todas edificaciones en las cuales podemos participar. El comercio a continuación, el mall, es lo que más ustedes conocen del comercio. Bueno, los malls se construyen, se proyectan, se hacen, ¿ya? Y recreación, me faltan ahí cosas para colocar en esas láminas, porque están los estadios, los jardines, los parques, todo lo que tenga que ver con la recreación del ser humano. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos necesidades de transporte. Uno dice la palabra transporte, pero nos podemos transportar de diferentes formas. Podemos transportarnos aéreo, en un avión, podemos transportarnos rodoviario, a través de ruedas, digamos, ¿ya? De buses, de autos, podemos transportarnos en forma ferroviaria, o nos podemos transportar en forma marítima. Cada uno de estos medios de transporte requiere de infraestructura para que funcionen. Si es aéreo, necesitamos aeropuertos. Necesitamos construir aeropuertos, que tiene edificación, tiene edificios donde llegamos, pero también tiene canchas de despegue y aterrizaje de aviones, que hay que diseñarlas, que hay que calcularlas, que hay que construirlas. Por lo tanto, ahí tenemos todo un mundo, ¿ya?, asociado al aterrizaje y despegue de aviones. Rodoviario, tenemos desde donde ustedes salen en su casa a la calle, en un pasaje, en una calle, luego nos vamos a una avenida, y luego pasamos, ¿no es cierto?, a una autopista. Ferroviario, nos desplazamos en tren, pero también nos desplazamos en metro en las ciudades, ¿ya? Tenemos una línea importante de metro en este minuto. Y tenemos la parte marítima, tenemos que construir puentes. Somos un país que en los últimos 30 años, ¿ya?, hemos tenido que desarrollar esta infraestructura fuerte. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando ustedes leen los libros, el mundo comerciaba ¿con quién? Comerciaba con Europa. Y nosotros no estábamos en las mejores condiciones como país para comerciar con Europa, ya que siglos anteriores o dábamos la vuelta por el Cabo de Hornos para ir a Europa, ¿ya?, y uno de cada 10 buques naufragaba, o tuvimos que ir después por el Canal de Panamá para poder llegar nuestros productos a Europa. Y por lo tanto eran los puertos que miraban hacia Europa, los países que miraban, eran los que desarrollaban su infraestructura. Y nosotros teníamos que pasar o por el Canal de Panamá, o por el Estrecho Magallanes, o bien a través de un ferrocarril, ¿ya?, para ir a caer a Mendoza, y de ahí caer a Buenos Aires, y de ahí poder llevar nuestros productos. Pero ¿qué pasó? El mundo cambió. El mundo cambió. Y el comercio hoy día está con el Asia. ¿Y quién tiene 5.000 kilómetros mirando el Asia? Este país, que se llama Chile. Por lo tanto, tuvimos que desarrollar infraestructura en autopista, en puerto. Hemos desarrollado 3 veces la capacidad portuaria en los últimos 20 años. Hemos desarrollado 4 veces los terminales aéreos en los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque ahora son los argentinos los que tienen que pasar los productos a Chile y nosotros poder embarcarlos.
ahora son los brasileños los que tienen que pasar los productos a Chile, y así tuvimos que hacer corredores, ¿ya? Por todo Chile, desde Arica, digamos, hasta Puerto Montt, tuvimos que hacer corredores para hacer pasar ya los productos de ellos hacia acá y comerciar con el Asia. Por lo tanto, hemos tenido que desarrollar una infraestructura tremenda en los últimos 20 a 30 años. Y eso es lo que nos ha dado gran cantidad de trabajo a toda la gente que estamos en esta área. Entonces, he mencionado solamente transporte. Bueno, y en el caso de calles, autopistas, ferrocarriles, pero también tenemos que pasar por puentes. Y también tenemos que pasar por túneles. Por lo tanto, se adicionan una cantidad más de obras que son extraordinarias, ¿ya? Solamente hemos hablado de transporte. Hablemos ahora de un tema que está tan en boga, el recurso hídrico. No tenemos agua. Yo vivo aquí en Tiltil. Cuando era niño tiraba un balde y sacaba el agua a 6 metros. Hoy día hay que ir 80 metros hacia abajo a perforar la tierra para poder conseguir el agua. Entonces, ustedes en sus casas toman el agua, al lado afuera van a ver un medidor, ¿no es cierto? Pero hay que pensar que hay que hacer una serie de obras de infraestructura para poder llegar ahí donde ustedes están, para que ustedes abran la llave del agua. Hay que ir a la cordillera a hacer embalses, como dice aquí, ¿no es cierto? Si nos vamos por la línea central es la del consumo de agua potable que llega a las casas. Por lo tanto, tenemos que ir a hacer tranques. Luego tenemos que conducir el agua a través de canales. Luego tenemos que hacer una planta de tratamiento para poder potabilizarla. Para poder decir, le agregamos cloro, le damos la nitidez que necesita el agua, ¿no es cierto? Que sea transparente, clara, y luego la clorificamos, luego la conducimos a través de cañería, luego la subimos a un estanque de almacenamiento, seguramente cerca de sus casas. En algún punto van a ver una torre de agua potable gigante, que es donde llegue el agua ya y logramos ahí tenerla, y luego a través de matrices y cañerías que llegan al lado fuera de su casa, que van bajo la vereda, ahí se hace un empalme de agua potable y ustedes pueden tener, ¿no es cierto?, el medidor al lado adentro de la casa para poder consumir agua. Pero también esta agua la necesita la minería, por lo tanto, si nos vamos por el lado de arriba de la lámina, tenemos que conducirla, tenemos que llevarla a los estanques de proceso que tiene la minería y luego usarla en los diferentes procesos de la minería. Pero también el agua la necesitamos en la agricultura. Por lo tanto, si nos vamos por el lado abajo de la lámina, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que tenemos que tener canales de regadío y luego, ¿no es cierto?, hoy día ya prácticamente en nuestra zona ya no hay riego por tendido, que el que aparece ahí ya hay muy poco riego por tendido, el riego que estamos usando por goteo, y hemos podido escalar los cerros, y así lo verán ustedes en diferentes partes, ya, donde la agricultura con riego, con goteo, estamos llegando a todas partes. Este es el agua superficial, es el agua que viene de la cordillera, ¿no es cierto? Nos cae la nieve, viene el agua por la cordillera, la embalsamos y tenemos todas estas obras de infraestructura, ¿ya?, que ustedes pueden ver ahí. Pero también el agua va por debajo, por las napas subterráneas. Y si es por las napas subterráneas, tenemos esta otra lámina. También de las napas subterráneas va al consumo humano, también va la agricultura, también va la minería, ¿ya? ¿A través de qué? A través de plantas de tratamiento, estanques. Si ustedes van al campo, van a ver unos estanques azules, en unas torres azules arriba, y dice APR. Y sale el lugar de donde es el APR. Estas son mini empresas de agua potable que pertenecen a la gente del sector, que forman una APR y tienen, ¿no es cierto?, agua llegando a su casa para el consumo humano. Pero también es usada para la agricultura y para la minería. Me falta una lámina aquí, pero es lo que viene mañana, las plantas desaladoras. No nos va a quedar otra. No nos va a quedar otra que obtener agua potable, vamos a tener que llenar la costa de Chile con plantas desaladoras. Ya tenemos 4 o 5 funcionando, y es la solución que viene, ¿ya? Dado el cambio climático que tenemos y toda la problemática que tenemos con el agua, la única solución son proyectos tremendamente gratificantes, nuevos, con tecnología. Dice que mi conexión está inestable, ¿así, Álvaro, no? Se acaba de caer Ya, por un segundo, pero volvió al tiro. ya, tú me vas avisando, que si no me cambio el teléfono, ¿ya? Tengo el Ok, teléfono profe, yo te ahí aviso. a la guaita, como es.
como decimos aquí en el campo, tengo el teléfono a la white, ¿ya? Bueno, y en su casa ustedes, ¿no es cierto?, tiran la cadena en el baño, se lavan los dientes, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Ya? Viene toda la infraestructura sanitaria. Por el centro de la calle donde ustedes viven, ahí en el centro, a 2 metros de profundidad, ¿ya? Van las redes de alcantarillado. Y esas redes de alcantarillado van a una planta de tratamiento de agua servida, donde se divide el agua y se vuelve a aprovechar el agua y quedan unos sedimentos sólidos, ¿ya? Que esos tienen que tratarse. Entonces, hay toda una serie de infraestructuras solamente en la parte sanitaria. Y bueno, las industrias nos piden mucho trabajo a los ingenieros civiles, ¿ya? Todas las plantas se necesitan, ¿no es cierto?, diseñarlas, calcularlas. En la industria minera, yo trabajé 38 años en la minería, así que me convertí experto en plantas de flotación, en plantas de tratamiento, en tranques de relave, una serie de infraestructura de todo tipo, ya en la cual estamos presentes nosotros como ingenieros desarrollando esta infraestructura. La energía, tema muy en boga en este minuto, ¿no es cierto? Tenemos la energía producida por centrales solares, hoy día estamos yendo fuerte a las centrales solares y eólicas. Hace 20 años atrás no teníamos nada de esto. Y hoy día en la matriz energética de nuestro país ya estamos sobrepasando el 22% en energía que no son contaminantes, como las centrales solares y las centrales eólicas. Son especialidades nuestras en la ingeniería que están recién ingresando al campo laboral, ¿ya? Ya tenemos algunos muchachos egresados que están trabajando en estos campos. Las centrales termoeléctricas, bueno, de esta no me gustaría hablar mucho porque estas deben morir lo más rápido posible, digamos, porque son las contaminantes. Pero tenemos las centrales hidroeléctricas, que son las más potentes que tenemos en nuestro país, las centrales geotérmicas que se están desarrollando, pero hay toda una serie de infraestructuras. Van a ver torres ustedes por todos lados, ven torres de transmisión eléctrica, llegan a patios de subestaciones, llegan a centros de transformación, y luego por el lado fuera de su casa, ¿no es cierto?, va a aparecer un poste ahí donde llevan los cables de energía con el respectivo empalme, y ustedes prenden, ¿no es cierto?, el interruptor y tienen la luz. Pero detrás de esa luz está toda esta infraestructura que estamos conversando, ¿ya? Que es una infraestructura que hay que desarrollar, que se está desarrollando en algunos campos, etcétera. Telecomunicaciones, que podríamos decir, pero ¿qué obras desarrollamos? Lleno de antenas por todos lados. Hoy día estamos llenando Chile de redes de fibra óptica, ¿ya? Aquí al lado fuera de mi casa, en Polpaico, a 60 metros ya está instalada la fibra óptica. ¿Por qué? Porque el 5G lo tenemos ahí encima. Y con el 5G va a cambiar todo, va a cambiar, viene la robótica, viene una serie de cambios, ¿ya? En la sociedad. Por lo tanto, son todas obras que se están haciendo en este minuto. Son campos en los cuales se puede trabajar, ¿ya? Bueno, ¿y en qué parte trabajamos nosotros? Ya dijimos en qué obras trabajamos, en qué obras de infraestructura un ingeniero civil puede trabajar y se puede desarrollar. Pero resulta que un proyecto tiene varias fases. O sea, cuando ustedes miren hoy día las calles y todo esto, eso ya está hecho. Eso fue un proyecto alguna vez que se materializó. Ese proyecto hoy día está en operación. La calle por las cuales hoy día ustedes caminan está en operaciones. El metro por donde ustedes se desplazan está en operaciones. Ya pasó por los procesos anteriores. Pero el resto de las obras que vienen parten desde una idea, que la puede tener el Estado, la puede tener una persona cualquiera, ¿no es cierto?, que quiere desarrollar un negocio, ¿ya? Una persona dice, bueno, yo quiero poner un mall en tal parte, o el Estado dice, mire, yo quiero hacer un hospital en tal parte, ¿ya? Son necesidades. Al Estado lo promueve la parte social, al privado lo mueve la parte económica. Y ese proyecto, ¿no es cierto?, pasa por una etapa de diseño, donde hay que diseñar, va a hacerlo en forma simple, ¿no es cierto? Hay que hacer los planos, ¿ya? Hay que hacer las especificaciones de lo que se quiere construir. Y luego pasa a una etapa de ejecución. Y luego pasa a una etapa de operación. O sea, cuando ustedes van por la autopista a cualquier parte y tienen que pagar ahí un peaje, ¿ya? Ese está en operaciones. Ese es un proyecto que está en operación. Entonces vamos viendo cómo es el campo de acción del ingeniero civil en estas etapas, ¿ya? Y pasemos entonces a la etapa de diseño.
En la etapa de diseño, ¿ya? Es donde se dan los parámetros de diseño y dice, mire, lo que vamos a construir es un edificio de tantos pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a construir es un camino de 20 kilómetros de largo en tal región, ¿ya? El proyecto es construir un túnel de 12 kilómetros, de 10 kilómetros en tal parte. Entonces, ese túnel va pasando por etapas de diseño, donde la ingeniería va pasando desde una ingeniería de perfil, ¿no es cierto?, que es la primera, que es decir, mire, más o menos así va a ser la cosa, ¿ya? Pero luego pasamos a una etapa de prefactibilidad y desarrollamos ya la ingeniería básica. Y luego el proyecto sigue caminando y dice, bueno, ya vamos a hacer la ingeniería de detalle, va a estar lista. O sea, ya está definido el proyecto, pero entre medio nos dicen, a ver, un momentito, ¿su proyecto va a tener algún impacto ambiental? ¿Va en el aire a hacer algo? ¿En el residuo líquido va a hacer algo? Porque si usted lo va a hacer, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental. Entonces, esta es otra ingeniería que se asocia a este tema. Y por el lado de arriba yo siempre coloco al dueño o al mandante, que puede ser el Estado, el Ministerio de Obras Públicas, que puede ser, bueno, ahí se genera una serie de trabajos, ¿ya? Ahí hay un gerente de proyecto que forma un equipo de proyecto, y ese equipo de proyecto lo que hace es licitar con empresas que hagan la parte de abajo, ¿ya? Y luego inspecciona la parte de abajo. O sea, uno puede trabajar como ingeniero civil para el dueño, ¿ya? Licitando la ingeniería, ¿ya? Inspeccionando las empresas que están haciendo la ingeniería y recepcionando la ingeniería. O puede trabajar por el lado de abajo, como dice acá, en las empresas consultoras, las empresas de ingeniería, las empresas de arquitectura, que están desarrollando el proyecto. Entonces ustedes como ingenieros civiles en obras civiles están facultados por la ley para poder trabajar en el diseño de las obras. Solamente hay una obra en la cual no podemos trabajar en el diseño, ¿ya? Y esa es la parte habitacional. La parte habitacional y todo lo que tenga que ver con edificios es de los arquitectos. Por lo tanto, de todas las obras que vimos, lo único que no podemos diseñar en ingeniería civil, en obras civiles, ¿ya? Son los edificios. Y en el resto podemos participar en todo con un grupo de especialistas, porque si nosotros vamos a ir a trabajar en una central hidroeléctrica, nosotros vamos a ver las obras civiles de la central hidroeléctrica, los eléctricos van a ver la parte de la producción de energía eléctrica, los mecánicos las máquinas, o sea, vamos a trabajar en un equipo de profesionales, ¿no es cierto?, para poder desarrollar el proyecto de lo que estamos hablando. Bien. Pero también pasemos ahora a la etapa siguiente, la etapa de ejecución. Aquí ya están hechos los planos, está hecho el diseño, ¿ya? Diseño que va evolucionando hoy día al 3D, ya estamos trabajando en 3D, a ustedes les va a tocar solamente trabajar en 3D. Por lo tanto, llegó el minuto, ya se diseñó, ¿no es cierto?, el embalse, este es un ejemplo de un embalse, está diseñado el embalse, ¿no es cierto?, con todos sus planos, especificaciones técnicas, y habrá que trabajar de nuevo por arriba con el dueño mandante, que va a armar una gerencia de construcciones, que se van a hacer las licitaciones de esta etapa, y que ustedes van a trabajar como inspectores técnicos, viendo que las empresas que están haciendo por abajo hagan las cosas de acuerdo a lo que está dicho en los planos y en las especificaciones técnicas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un embalse. Si vamos a construir un embalse, lo más probable es que esté 60 kilómetros hacia la cordillera. Vamos a necesitar caminos de acceso. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una licitación para que se construyan los caminos de acceso para poder llegar allá en el punto que vamos a hacer el embalse. Luego tendremos que construir los campamentos, donde la gente se va a quedar, ¿no es cierto?, a vivir prácticamente por el tiempo que esté desarrollándose el embalse. Tenemos que tener lugares para dormir, casino, etc. Habrá que licitar los campamentos. Luego, para poder construir el muro, tendremos que desviar el agua, porque si hay agua no podemos construir el muro. Tendremos que hacer túneles subterráneos para poder desviar las aguas, otra licitación. Y luego vamos a construir el embalse. Y luego vamos a poner en operaciones el embalse.
O sea, podemos trabajar como ingeniero civil en obras civiles con el dueño, inspeccionando, licitando. Podemos trabajar por las empresas constructoras que se ganaron estas licitaciones y que van a construir, o con empresas proveedoras de hormigones y de cuánto material hay en la construcción, que son de apoyo para ir dando las soluciones correspondientes. Por lo tanto, este es un proyecto que está ya en etapa de ejecución. Y los proyectos que ustedes ven, ¿ya? Los proyectos que ustedes ven caminando por la calle, esos proyectos ya están en la etapa de operación. Esto en las universidades se enseña poco, pero la verdad es que construimos durante 12 o 15 meses, pero tenemos que mantener ya esa obra durante 20 o 30 años. Entonces, si hacemos una carretera, una autopista, tendremos que hacer mantenimiento, como ejemplo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Tendremos que sellar grietas para que no penetre el agua, porque si ustedes en una carretera, una grieta, no la sellan, ingresa el agua, humedece la base de la tierra, y eso luego hay un hoyo y se convierte esto en un descalabro, ¿ya? Y perdemos esa carpeta en poco tiempo. No obstante, si nosotros sellamos una grieta, evitamos que el agua pase y luego hacemos un recarpeteo, gastamos menos dinero y el bien, ¿no es cierto?, tiene una cantidad de años superior. Tenemos también en la etapa de cierre, pero eso no quiero comentarles mucho, pero hoy día medioambientalmente nadie puede desarrollar un proyecto minero si no explica cómo va a cerrar todo una vez que deje de producir esa mina, porque medioambientalmente hay que hacerse cargo de todos los residuos y hay que hacerse cargo de lo que se hizo. Me tocó explotar una mina de cuarzo a mí hace unos 10 años atrás y dejamos el cerro absolutamente complicado, sin vegetación, pero en el plan de cierre tuvimos que colocar árboles por todos lados y devolverle a la naturaleza el daño que habíamos hecho. Por lo tanto, ahí hay otra etapa que son obras ya de los planes de cierre, ¿ya? Eso es el campo de acción en forma simple. O trabajamos con el dueño, ¿ya?, para poder licitar, inspeccionar, para que las empresas que desarrollan esto, ¿ya?, lo puedan hacer, tanto en el campo del diseño, como en el campo de la construcción, como en el campo del mantenimiento en la etapa de operaciones. Obras, muchas. Si ustedes cierran los ojos y los abren en 20 años más, va a haber seguramente el doble de la infraestructura que tenemos hoy día, ya se necesita el doble de camino, el doble de casa, el doble de puerto, el doble de aeropuerto. Por lo tanto, esta es una profesión que los invita a ustedes a trabajar en algo que nunca va a faltar el trabajo, ¿ya? Tenemos 100 egresados en este minuto, están contactados todos, ¿ya? Y 30 te están titulando este año y de los años anteriores están todos trabajando. Y me complace mucho también haber conversado con 3 la semana pasada, ya que la carrera la vamos a acreditar ahora, ¿ya? Estamos trabajando para eso. Queremos que en marzo o abril vengan los evaluadores para poder decir esta es una carrera certificada. Por lo tanto, hemos conversado con todos los titulados y ya tenemos varios empresarios trabajando, ¿ya? Y mucha gente trabajando en todas las obras y las partes que hemos estado conversando, ¿ya? Bueno, títulos profesionales de ingeniero civil, obtienen un grado de licenciado en ciencias de la ingeniería, dura 12 semestres, el régimen es diurno, ¿ya? Estamos ubicados aquí en la calle 18, frente a la estación Toesca, digamos, y a 4 cuadras de la Alameda, absolutamente central. El plan de estudio que tiene un primer ciclo científico-tecnológico durante los 3 primeros años, como toda carrera de ingeniería, ¿no es cierto?, fuerte en cálculo, álgebra, etcétera, etcétera, para llegar, ¿no es cierto?, con todos esos conocimientos, a iniciarse en las estructuras, que es lo que los va a acompañar hasta los últimos semestres, ¿ya? Tenemos ramos que están dirigidos hacia estas competencias blandas que estamos hablando, ¿no es cierto? Tenemos aquí el primer semestre, taller de comunicación efectiva, para que ustedes empiecen ahí a soltar esa parte que se necesita comunicarse.
Tenemos el segundo semestre taller para el pensamiento lógico y deductivo, principios de sustentabilidad, o sea, trabajamos fuerte el tema de sustentabilidad, fuerte el tema del medio ambiente, ¿ya? Trabajamos todo lo que son paneles solares, todo eso está en nuestra línea de conocimiento, ¿ya? Y luego, bueno, terminamos este tercer año ya ingresando un poquito más hacia lo tecnológico, ¿ya? Hacia la geología, la geotecnia. Y luego tenemos un cuarto, quinto y sexto año donde vamos directamente sobre los ramos de conocimientos de hidráulica, de todos los tipos de hidráulica, mecánicas de suelo y fundaciones que son importantes para todas las obras civiles que hacemos. Trabajamos la edificación, programar y controlar proyectos, administrar empresas, y así seguimos avanzando, ¿ya? Con análisis de costos, y nos vamos a las especialidades de mecánicas de rocas, hidrología, redes y plantas sanitarias, diseño de camino, taller de innovación y emprendimiento. Y terminamos el último semestre, en sexto año, el segundo semestre, con dos ramos fundamentales. Uno es la práctica profesional, que son del orden de 480 horas, donde ustedes van a trabajar a una empresa, ¿ya? Y el taller de proyectos, cómo se titulan. Tenemos varias formas de titularnos, pero básicamente las más utilizadas son algún tema de investigación, que ustedes desarrollan una memoria, y otra es ir a un examen de conocimiento relevante. Todos los semestres se oferta, ¿no es cierto?, algún par de ramos asociados con conocimiento, y ustedes dan un examen de eso mismo. Tenemos otras modalidades, pero ya son más chiquitas. Nuestros alumnos en un 60-70% salen a hacer práctica y no se van de la empresa. O sea, hacen la práctica y se quedan ahí en la empresa. Eso le ha pasado a más del 50% de nuestros titulados. Y los queremos ver mañana, ¿no es cierto?, si se vienen con nosotros, pudiendo dirigir cosas como esta. Un edificio de esta categoría, de esa cantidad de pisos, con esas excavaciones que ustedes miran hacia abajo y se llegan a marear, ¿ya? Porque parte desde los subterráneos el edificio, ¿ya? Donde están los estacionamientos. O los queremos ver diseñando, construyendo caminos, ¿ya? Moviendo tierra en terreno, ¿ya? O diseñando el camino en una oficina, en un computador, con un software. O recarpeteando, o carpeteando, como se ve ahí el asfalto en las obras civiles, por todo Chile, ¿ya? O, por último, construyendo un puente, construyendo un metro, ¿ya? Túneles, o un puerto, o un embalse. Por lo tanto, los invito, ¿ya?, a participar, a ingresar a una carrera que les ofrece todo este campo profesional. Nosotros somos del área dura de la ingeniería. Somos del área en que desarrollamos proyectos. ¿Quién es capaz de llegar a un sitio donde no hay nada y desde ahí empezar a ordenar el campamento y empezar a hacer la obra, y después de 12 o 15 meses construir esa obra, organizar esa cantidad de gente, esa cantidad de materiales, y convertir en una obra, y a los 12 o 14 meses mirar hacia atrás, cuando se va en la camioneta, o ese túnel, o ese edificio? Quien es capaz de hacer eso puede trabajar en lo que quiera en este país, ¿ya? Me tocó trabajar en Codelco, dirigí el transporte, dirigí los laboratorios, dirigí el control de calidad, dirigí cualquier cosa, da lo mismo, con este dedo chico. Después que uno ha construido, el resto de las cosas las mueve con este dedo chico, ¿ya? No es que quiera menospreciar, pero cuando una industria fabrica algo, lo fabrica en un lugar, y está todos los días con las mismas máquinas fabricando. Nosotros no. Nos vamos con nuestra fábrica, con gente nueva, con equipos nuevos, con todo a un lugar donde no hay nada. Fabricamos algo y nos vamos a otro lugar a fabricar otra cosa, a hacer otra cosa. Por lo tanto, es de una creatividad impresionante, ¿ya? Hay que tener espíritu para esto fuerte. O construimos o diseñamos. Pero ustedes tienen las dos posibilidades. Los ingenieros constructores solamente van a la construcción. El ingeniero civil en obras civiles va al diseño y va a la construcción.
Por lo tanto, el campo ocupacional es mucho más amplio para los ingenieros civiles en obras civiles. Bien, estimados alumnos y estimadas alumnas, es lo que les quería contar de la carrera y tratar de entusiasmarlos para que puedan participar con nosotros. Normalmente ingresan del orden de 100 alumnos al primer año, ¿ya? Y esperamos, y ojalá que alguno de ustedes que está escuchando, o alguna de ustedes, las pueda recibir el próximo año y nos podamos conocer ahí cara a cara. Eso es todo. Gracias a ustedes por escuchar. Álvaro, aquí termina mi presentación. Muchas gracias, profesor. Muy clara su presentación. Pasó por todas las partes de la ingeniería. Creo que no deberían quedar dudas, pero si los alumnos tienen alguna duda más específica sobre alguna experiencia que quieran consultar, está abierto el micrófono o si quieren la pueden escribir por el chat y si tienen alguna pregunta que hacerle aquí al profesor. Ya. Me está preguntando aquí Valentina, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería civil e ingeniería civil en obras civiles? Valentina, yo te tendría que contar un poco la historia, ¿ya? La historia es que a principios del siglo pasado, la única carrera que existía era ingeniería civil, ¿ya? Entonces, el ingeniero era ingeniero civil a secas y era el gran dios de la creación porque participaba en todos los proyectos. Pero a mitad del siglo pasado, 1960, por ahí, empieza la especialización. Y las universidades como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, etcétera, empiezan a sacar los especialistas. Y ya no bastaba con ser ingeniero civil, se había que ser un ingeniero civil, ¿ya? En estructuras, un ingeniero civil en hidráulica, entonces hubo que especializarse. Entonces hoy día desconozco cuáles son las universidades que estarán dando ingeniería civil a secas, pero un ingeniero civil a secas hoy día no es especialista en nada. Por lo tanto, esta es ingeniería civil, como cualquier ingeniero civil, con una especialidad que es en obras civiles, en obras de infraestructura. No somos ingenieros civiles eléctricos, no somos ingenieros civiles electrónicos o ingenieros civiles mecánicos. Somos ingenieros civiles en obras civiles. ¿Ya? Esa es mi respuesta.